ya está listo también para hablar sin censura de un tema que está candente, que es un tema que se ha abordado en redes sociales, creo que con gran irresponsabilidad. Esa es mi opinión. Pues le voy a preguntar al que sabe, don Héctor Frisby, la ley para la muerte asistida, un tema escabroso, pero también dicen muchos urgente. Mi querido doctor, te mando un abrazo. Buenos días, ¿cómo te va, Vicente? Un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Fíjate que es importante hacer un poco de memoria. La Ciudad de México, durante el gobierno de Cárdenas, inició estos esfuerzos para despenalizar tres cosas. Se llama voluntad anticipada, eutanasia activa y suicidio asistido. Son tres cosas diferentes. Y desde que estaba el licenciado Cárdenas en México se dieron los primeros pasos, y después se bloqueó y después bloquearon los siguientes pasos. El primer paso, que era, es algo que aquí en Estados Unidos probablemente tú eres familiar con ellos, se llama hospice care o cuidados paliativos. Es decir, ya es legal que una persona que ya no se siente a gusto, que tiene diabetes, hipertensión, ya se siente muy mal, ya todo le duele, decida no tomar sus medicamentos y solamente se le prescriben medicamentos para el confort, es decir, no solamente toma medicinas para el dolor, probablemente pastillas para dormir, y ya sigue así, y entonces pues ya muere pronto. No sabemos cuándo, pueden ser semanas, días, meses, no lo sabemos. Pero entonces se metió una iniciativa de ley que se llama la ley Trasciende. Y fíjate que para que se dé cuenta la gente cómo van avanzando las cosas, México está avanzando a una velocidad vertiginosa, así como lo comentabas con Pepe, con Paco y con este licenciado Gutiérrez Priego, con César, lo platicaban. México lleva una velocidad impresionante desde casi el final del presidente López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum nos subió en una motocicleta y va a toda velocidad. En octubre del 2025, es decir, hace 2 meses, se metió la iniciativa de la ley Trasciende y ya se espera que se apruebe próximamente. ¿Qué es la ley Trasciende? La ley Trasciende tiene como objetivo legalizar la eutanasia activa, es decir, que nosotros hagamos algo como médicos para que la persona termine su vida en un momento determinado, a una hora determinada que el paciente decide, o también se puede optar por el suicidio asistido. El suicidio asistido es que se le dan al paciente una receta con medicamentos que se va a tomar algún día, se las toma y entonces eso hace que la persona decida en qué momento se toma ese paquete de medicamentos. Y esto se hace con pacientes que tienen enfermedades terminales o crónico-degenerativas discapacitantes, es decir, que tengan esas artritis que ya no pueden caminar, esas diabetes que ya no pueden vivir, en fin, enfermedades que el paciente termina, incluso enfermedades psicológicas. Hay pacientes que son muy, muy depresivos y son personas que no disfrutan la vida, ya no quieren vivir y entonces, bueno, pues terminan su vida porque ellos lo deciden. Actualmente la ley es una iniciativa, como te lo decía, que fue ingresada en la Cámara de Diputados y el Senado en octubre, en noviembre de este año, es decir, apenas hace 2 meses, y se encuentra ahorita en dictaminación en comisiones. Pero afortunadamente, como se tiene mayoría, la aprobación de esta ley pues no va a ser tan complicada como si no fuera así. Y la propuesta clave de esta ley, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que modificar la Ley General de Salud, porque actualmente en el artículo 166 bis 21, la Ley General de Salud considera homicidio el cometer este tipo de acciones. Entonces ahora se va a clasificar como homicidio por piedad y ya no va a ser penalizado, ya no va a ser un delito y se convierte en algo que se conoce como derecho médico regulado. Es decir, ya las personas van a tener el derecho de optar por esto. Y entonces, voy a explicar brevemente cuáles son las definiciones, cuáles son las diferencias entre uno y otro. La voluntad anticipada, así se llama la actual ley autorizada en México, no en todos los estados, en la Ciudad de México fue la primera entidad. La voluntad anticipada es legal en México y es el rechazo de tratamientos médicos que ya la persona considera que no son necesarios y decide terminar la vida. La otra variante es la eutanasia activa. En este momento no es legal, se está discutiendo, y en esta la doctora o el doctor
administramos una sustancia para causar la muerte a petición del paciente. Y la tercera opción es el suicidio asistido. Esto significa que nosotros le damos una prescripción por algún grupo de medicamentos que se va a tomar todos juntos el paciente y eso le va a causar la muerte. Entonces, estas dos variantes son las que se van a aprobar en México. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda solicitar? Y hay algo muy positivo en esto para la gente que no tiene acceso a la medicina privada, porque mucha gente va a decir, bueno, sí, pero como siempre, las personas de bajos recursos no tienen derecho a esto. Sí, sí van a tener derecho. La iniciativa trasciende, como les decía, se presentó en el Congreso en octubre y noviembre, y uno de los objetivos importantes es igualar los derechos al acceso a esta ley, porque eso es algo que en los países en los cuales hay diferencias socioeconómicas muy grandes, como en México, y también aquí en Estados Unidos, la ley es para los ricos, el Código Civil es para los ricos y el Código Penal es para los pobres. Entonces, eso ya no va a suceder con esto, no va a suceder con esta ley, porque las instituciones públicas de salud van a tener un departamento que se va a dedicar a estudiar los casos. Entonces, una persona puede enviar su caso a ese comité y ese comité está obligado por esta ley para no tardarse más de 48 horas para decidir si el paciente califica y se autoriza a que el paciente haga ya sea la eutanasia o el suicidio asistido para ese paciente. Si no, va a pasar como la ley del aborto en algunos estados que dicen que ya no está penalizado, pero se tardan 6 meses en decidir si la persona califica, ¿no? Entonces, pues es una trampa dentro de la ley, pero aquí eso no va a existir. Para que una persona pueda solicitarlo, debe de reunir ciertos requisitos. Tiene que ser mayor de edad, debe tener por lo menos 18 años, debe tener plenitud de sus facultades mentales, debe estar en capacidad de tomar decisiones, debe tener un diagnóstico médico específico que tiene que ser verificado por al menos 2 médicos. Debe ser una enfermedad terminal con un pronóstico de vida muy limitado, digamos un cáncer terminal. Entonces, que el paciente le dice, no, usted va a vivir 3 meses, es que yo ya no quiero vivir. Entonces, ese tipo de personas. O un padecimiento crónico degenerativo, como les decía, que ya genera una pérdida de la calidad de vida de las personas. También son personas que tienen sufrimiento físico o psicológico incapacitante e irreversible. El tercer requisito es que debe haber un consentimiento formalizado, es decir, debe haber una forma que el paciente entienda, lea y firme. Tiene que haber un periodo de ratificación. Una vez que esta solicitud ya se llenó, ya se aprobó por el comité, la persona va a tener 5 días posteriores a esto para decir, sí, saben que ya lo pensé bien y sí lo quiero. O sea, no es una decisión que se tome en un pasillo de un hospital ni nada de esto. Es una evaluación multidisciplinaria porque es revisado por diferentes personas. Entonces, como les decía, va a haber un comité. Incluso no sería descabellado pensar pues que va a haber servicios privados, es decir, una persona que sea tanatóloga, algún oncólogo, médico internista, pueden hacer una compañía privada y decir, nosotros damos servicios de la ley trasciende. Entonces, pues el grupo médico trasciende, se pueden llamar, y pueden empezar a ofrecer esos servicios. El paciente va, incluso no pueden no ir, porque ahora con la telemedicina se puede hacer a distancia, puede enviar todos sus archivos, todos sus expedientes, se estudia el caso, se decide dentro de ese comité y se le envía al paciente la autorización y el paciente va a tener la oportunidad de hacerlo. Eso a mí se me hace, más allá de que hay gente que piensa que religiosamente no está recomendado, que el final de la vida lo decide Dios y todo esto, pero bueno, yo creo que pues, Dios también creó la ciencia para que pudiera ayudarle a las personas. No se trata de que veamos que la vida es un castigo, si ya no estás disfrutando la vida, pues bueno, la gente va a tener derecho a decidir esto, pero ese es el estado de la ley, eso es lo que realmente está sucediendo, no son las brutalidades que dicen algunas personas que van a empujar a las personas para que se suiciden, va a ser como en los casos de la despenalización del aborto, que decían que iba a aumentar el aborto, que todas las mujeres iban a estar en fila formadas para ir a pedir un aborto, como si fuera algo que una mujer desearía. No, no, eso es una estupidez. Está demostrado que en los países en los cuales el aborto es legal, se disminuye tanto la frecuencia del aborto como la posibilidad de tener alguna complicación. Y lo mismo va a suceder con esto.
Lo mismo va a suceder con esto. La gente ya no va a tener que recurrir a cuestiones penosas como el uso de armas o otro tipo de medidas que utilizan actualmente, y va a ser algo planeado, va a ser algo que incluso van a poder hacer algo. Hay películas de eso, ¿no? Que la gente lo planea y hace una cena y platica con su familia. Desde luego hay tristeza y dolor en la mayoría de las ocasiones, pero ya esto me parece que es un paso muy avanzado, muy, muy avanzado de la Ley General de Salud y del sistema de salud en México, del cual, les repito, tienen que estar muy orgullosos. El sistema de salud aquí en Estados Unidos no es bueno. Y estoy pensando, fíjate, que este caso tan polémico es uno de los casos que más atención médica requiere. ¿Por qué? Pues con temas de salud mental como la depresión y todas estas cosas que se tienen que tomar en cuenta, doctor, a la hora de asumir una decisión de esta magnitud, obviamente, que es la decisión tal vez más dura, ¿no? No sé, pienso, doctor. Pues fíjate que hay mucha gente, en este momento hay mucha gente en México que, como ya no le gusta la vida que vive, pueden suceder dos cosas. Uno, se entrega a un vicio como el alcoholismo, que es frecuente. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos casos de familiares o personas que conocemos que viven alcoholizados las 24 horas del día, los 365 días del año? Y esas son personas que tienen una pulsión suicida. Y las otras personas son las personas que tienen algo que se llama la pulsión de muerte muy desarrollada. La pulsión de muerte es cuando una persona desarrolla actividades incluso profesionales que tienen o sea, tienen ganas de que los maten. Entonces se la pasan retando. Y por ejemplo, muchas de las personas que se dedican al crimen organizado y tienen esto. Entonces, el deseo de no seguir viviendo no es algo tan infrecuente, pero sí tenemos que empezar a utilizar las herramientas legales y ofrecerle a la gente la posibilidad de hacerlo bien, hacerlo de manera racional, y esto entra dentro del contexto de la libertad y la toma de decisiones individuales de una persona. No es algo que deba ser considerado como algo pecaminoso o no ético, no. Este es un, este es un derecho que va a tener la gente en México, y a mí me parece un avance fundamental. O sea, esto es algo que está autorizado en países como Europa del Este, está autorizado hace 35 años. Pues ojalá que se haga y cada vez se lleve al debate, pero cada vez más serio. No importa si es en redes, en medios de comunicación, en donde sea, porque con la importancia de lo que se ve y se transmite en redes o en medios, creo que hay una gran responsabilidad que tenemos. Oye, doctor, pues en esta última oportunidad de saludarte en el 2025, ¿con qué te quieres despedir? Yo agradecido, porque este 2025 nos da la oportunidad de coincidir por fin. No sé cuántos años teníamos queriendo hacer esto posible, doctor. Ya lo habíamos platicado y no, nada más no podíamos. Qué bueno que este 2025 nos ha dado la oportunidad y que en el 2026 te lleguen muchos proyectos productivos, que siga la mata dando, como decimos en el rancho, y bueno, que sigamos compartiendo, doctor Héctor Frisby. Sí, fíjate, Vicente, empezamos a ponernos en contacto durante la pandemia. Durante la pandemia mucha gente me contactó. Pues bueno, tú eres una de las personas que después de la pandemia siguió contactándome. Hubo personas que incluso ahora hasta hablan mal de mí, que hasta las traté durante la pandemia. Pero eso, no sé si te acuerdas, había una dentista por ahí hablando, y había gente que decía una cantidad de burradas impresionantes. Y estaba esta cadena de televisión que ahora, donde sale el orejón que parece el hijo de Bien, Dumbo, el flaco, dientón, el que acaba de Manuel. correr de MBS. Salía ese cuate junto con el hermano mayor de Nicolás Maduro, diciendo que no se vacunaran y que Gatell era un criminal y todas esas tonterías. Y como te repito, eso a mí, yo por eso nunca acepté. Busca una entrevista mía en esa concesión del gobierno, y yo nunca acepté porque yo no estaba de acuerdo en lo que ellos decían. Entonces,
yo no creía que fuera responsable lo que estaban haciendo. Y pues bueno, es muy difícil medirlo, pero todavía hay gente que les cree desafortunadamente y hay gente que probablemente no se vacunó o dijo, no, yo no me vacuno con la vacuna china porque la vacuna china no es buena, me voy a esperar a que llegue la de Pfizer. Pues resulta que la vacuna de Pfizer es la vacuna que sí es efectiva, pero es la que tiene mayores efectos secundarios, puede tener repercusiones a largo plazo y la mejor vacuna es la vacuna de CanSino. Entonces, y yo se los dije desde el principio, porque pues bueno, entonces desde ese entonces nosotros conocemos, Vicente. Y sí, yo espero que me sigan dando la oportunidad de hablar. Yo lo único que quiero es esto, Vicente, hablar en tu programa, ayudarle a la gente que se oriente. Desde luego, al final, como siempre se los digo, incluso en mis programas personales, y yo no quiero inducir o recetarle a nadie nada. Yo lo que quiero es que tomen decisiones informadas. Cuando un médico respeta a sus pacientes, lo único que quiere es que tome decisiones informadas. Si al final las personas deciden no vacunarse por la razón que sea, adelante, no lo hagan, pero es una decisión pensada y entiendes los beneficios y las consecuencias de no hacerlo, igual con cualquier otro tipo de decisión médica. Es educación en salud pública. Entonces, yo con lo que me quedo este año, pues con mucho agradecimiento siempre, Dios va poniendo en mi camino gente que me da la oportunidad de hacer lo que me gusta. A mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho ayudarle a la gente, me gusta mucho informar. Hay personas que no entienden, hay personas que son agresivas, tú lo sabes, aquí en el chat pueden estar escribiendo violencia y media, yo procuro no prestar atención a eso. Si a alguien no le interesa lo que yo digo, pues bueno, pues que no lo tome y ya, que hagan lo que decidan hacer. Pero yo creo que sí es muy importante y por ahí que te vayan diciendo la gente, que te vaya sugiriendo temas de los que quiera que hablemos. Yo procuro utilizar los temas que están de actualidad, que son vigentes. Y fíjate, ahora ya se está hablando del problema probablemente del problema de demencia frontotemporal del presidente Trump, y eso lo platicamos aquí hace 2 semanas, y yo tengo más o menos 2 meses diciéndolo, porque yo lo veo, yo veo al presidente Trump como un paciente que me lo lleva a la familia y lo veo cada mes en mi consultorio cuando sale en la televisión y lo veo cómo camina, cómo habla, la inflamación que tiene en las piernas, las cicatrices en las manos, cómo a veces la boca se le va de un lado, cómo a veces dice un lenguaje incoherente. Entonces tú vas sacando conclusiones con base a lo que tú vas viendo, ¿no? A lo que tú vas viendo cuando un paciente va hablando, porque cuando los pacientes platican con nosotros, nosotros estamos diagnosticando, no estamos solamente observando o perdiendo el tiempo, estamos diagnosticando. Entonces, la forma en la que una persona incluso se sienta, cómo habla, cómo articula una conversación, cómo responde preguntas, eso es muy importante para la función neurológica. Entonces, el presidente Trump va progresando y eso es algo que hablamos así aquí y eso es lo que quiero que la gente sepa, que diga, claro, yo lo oí con Vicente Serrano, el doctor lo comentó hace 2 meses, por eso ya ahora lo están haciendo oficial en Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que tienen un valor informativo e incluso hasta periodístico. Pues mi querido doctor Héctor Frisby, tú sabes que es mutuo y ojalá que en este 2026 continuemos sirviéndole a esta audiencia diferente e inteligente. ¿Por qué no cerramos precisamente invitándolos para que te sigan en redes sociales, doctor? Claro que sí, me encuentran como doctor Frisby, doctor HL Frisby en Twitter. Me encuentran en TikTok, en Facebook, en YouTube. Ya tengo que hacer, probablemente es uno de mis objetivos, Vicente, hacer un poco más de videos, pero tú sabes qué complicado. Tú tienes a tu ángel guardián, a Ceci, pero yo, a veces mi esposa me ayuda, pero ella también está muy ocupada. Pero lleva mucho tiempo hacer este trabajo que hace Vicente para ustedes, créanme, es un trabajo que no es nada más cuando está en la cámara. Yo creo que se trabaja más cuando no se está en la cámara que cuando se está en la cámara, pero sí, acompáñenme, lean y como siempre, si quieren que hablemos de un tema, háganle saber a Vicente o me lo hacen saber a mí y les deseo a todos que tengan un maravilloso 2026 con mucha salud, con trabajo y lo demás pues ya depende de ustedes. Pues te agradezco mucho, Héctor. Te agradezco mucho, doctor, por estar aquí. Y pues aquí nos veremos en el 2026 ya, doctor, la Claro que próxima sí. semana. Hasta el próximo año nos vemos. Eso. Un abrazote, doctor. El doctor Héctor Frisby hablando con nosotros sin censura. Y para cerrar este programa, he invitado a Gela Huerta, porque creo que ella nos puede también ayudar desde su perspectiva con este tema, ¿no? Sabotaje o accidente, el descarrilamiento
del tren interoceánico y como los medios, tristemente, nos estamos convirtiendo en el tribunal para que se vaya definiendo